De un día para otro, celebridades que brillaban bajo los reflectores se encuentran en una situación que nadie imaginaría. 25 actrices y cantantes colombianas que marcaron presencia en la pantalla viven hoy una realidad totalmente diferente. Perdieron sus casas, sus bienes y necesitan empezar de cero. ¿Reconocerás estos rostros? Quédate con nosotros para descubrir historias que te impactarán y te harán reflexionar sobre cómo la vida puede cambiar tan rápidamente. Si quieres saber más sobre el destino de estas celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video como este. Número 1. René Higuita. René Higuita fue uno de los futbolistas más famosos de Colombia. Su estilo dentro de la cancha era diferente al de cualquier otro arquero de su época. Nació en Medellín en 1966 y desde muy joven mostró talento para el fútbol. Creció en un ambiente humilde y encontró en el deporte una forma de cambiar su vida. Con el paso de los años llegó al Atlético Nacional, equipo con el que ganó reconocimiento internacional. Más tarde también se convirtió en una figura importante de la Selección Colombia. Su personalidad atrevida y jugadas como el famoso Escorpión hicieron que millones de personas lo recordaran para siempre. Durante los mejores años de su carrera, Higuita ganó mucho dinero. Vivía rodeado de lujos, tenía propiedades, automóviles costosos y una vida llena de celebraciones. En Colombia era visto como una estrella total. Sin embargo, detrás de la fama también comenzaron los problemas. En la década de 1990, su nombre apareció relacionado con personas vinculadas al narcotráfico. Aunque siempre defendió su versión de los hechos, el escándalo dañó seriamente su imagen pública. La situación empeoró cuando fue enviado a prisión por participar como mediador en un secuestro. Ese momento marcó el inicio de una caída que nadie imaginaba. Mientras estuvo lejos de las canchas, perdió contratos importantes y varias marcas dejaron de apoyarlo. También tuvo que gastar enormes cantidades de dinero en abogados y procesos judiciales. Sus ingresos desaparecieron rápidamente, pero sus gastos continuaban siendo altos. Muchas de las propiedades que había comprado comenzaron a convertirse en una carga difícil de sostener. Poco a poco tuvo que vender bienes para cubrir deudas y mantenerse económicamente. Algunas ventas ocurrieron por valores mucho más bajos de lo esperado porque necesitaba dinero urgente. Cuando intentó volver al fútbol, la situación ya era muy diferente. Aunque seguía siendo famoso, las oportunidades eran menos estables. Algunos clubes y empresas no querían relacionarse con él debido a los problemas del pasado. Higuita pasó de vivir rodeado de lujos a depender muchas veces de amigos cercanos y familiares. Varias personas que lo conocieron en sus mejores años desaparecieron cuando dejó de tener dinero. La presión económica también afectó su tranquilidad personal y emocional. Con el tiempo, trató de trabajar como entrenador y comentarista deportivo. Algunas apariciones en televisión le ayudaron a mantenerse visible, pero nunca volvió a recuperar la fortuna que tuvo durante sus años como estrella internacional. Aún así, muchos aficionados seguían admirando su talento y recordando las noches históricas que regaló al fútbol colombiano. Para varias generaciones, René Higuita continúa siendo un personaje inolvidable incluso después de todos los problemas que enfrentó fuera de la cancha. Hoy, su vida es mucho más sencilla que antes. Ya no existen las mansiones, las fiestas constantes, ni la imagen del arquero rodeado de lujo. Su historia es vista por muchos como un ejemplo de cómo la fama y el dinero pueden desaparecer rápidamente cuando no existe estabilidad alrededor. Y mientras algunos creen que ya logró superar la peor etapa de su vida, otros todavía recuerdan los años oscuros que comenzaron justo cuando parecía tener el mundo entero a sus pies. Número 2. Faustino Asprilla. Faustino Asprilla fue uno de los delanteros más talentosos que tuvo Colombia en las décadas de 1990 y principios de los años 2000. Nació en Tuluá en 1969 y desde joven mostró una habilidad especial para el fútbol. Su velocidad, técnica y personalidad divertida rápidamente llamaron la atención de varios equipos importantes. Después de destacarse en el fútbol colombiano, logró llegar a Europa, donde vistió camisetas reconocidas y ganó fama internacional. Durante muchos años fue una de las figuras más queridas de la Selección Colombia y participó en partidos históricos que todavía son recordados por millones de aficionados. Gracias a su éxito deportivo, Asprilla ganó enormes cantidades de dinero.
Los contratos europeos, la publicidad y los premios deportivos le permitieron vivir rodeado de lujo. Compró propiedades, vehículos costosos y disfrutó de una vida llena de fiestas y viajes. En aquella época, parecía imposible imaginar que algún día enfrentaría dificultades económicas. Sin embargo, detrás de la imagen alegre y extravagante, comenzaron a surgir decisiones financieras equivocadas que poco a poco afectaron su patrimonio. Uno de los principales problemas fue la falta de planeación. Asprilla realizó inversiones en negocios que no funcionaron como esperaba. Algunas empresas terminaron generando pérdidas importantes y varios proyectos inmobiliarios nunca dieron ganancias reales. También prestó dinero a amigos y personas cercanas que jamás devolvieron lo recibido. Mientras tanto, sus gastos personales seguían siendo enormes. El exfutbolista mantenía el mismo estilo de vida aun cuando ya no recibía los salarios millonarios de Europa. Con el paso de los años, las deudas comenzaron a crecer. Algunas propiedades fueron vendidas para intentar cubrir pagos pendientes, pero el dinero desaparecía rápidamente. Varias personas que trabajaron con él tampoco administraron correctamente sus recursos. La situación empeoró cuando dejó definitivamente el fútbol profesional. Asprilla no logró encontrar una fuente estable de ingresos que reemplazara las ganancias de su carrera deportiva. Aunque recibió algunas propuestas laborales relacionadas con el fútbol, muchas no cumplían con las expectativas económicas que él deseaba. La caída financiera terminó afectando profundamente su vida personal. El exfutbolista tuvo que abandonar algunas de sus propiedades más lujosas y durante un tiempo vivió en residencias mucho más sencillas. Muchas personas se sorprendieron al ver cómo una figura tan famosa enfrentaba problemas económicos después de haber ganado millones durante tantos años. A pesar de eso, Asprilla nunca perdía completamente su carisma y continuó siendo un personaje popular en Colombia gracias a entrevistas y apariciones públicas. Con el tiempo, intentó recuperarse mediante proyectos comerciales y participaciones en medios deportivos. Algunas actividades le ayudaron a mantenerse económicamente, aunque muy lejos de la fortuna que alguna vez tuvo. Su historia comenzó a ser mencionada como un ejemplo de los riesgos que enfrentan muchos deportistas cuando no administran bien su dinero. Y mientras que algunos creen que todavía puede reconstruir parte de su patrimonio, otros recuerdan que la verdadera caída de Faustino Asprilla comenzó justo después de abandonar definitivamente las grandes noches del fútbol internacional. Número 3. Freddy Rincón. Freddy Rincón fue uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano. Nació en Buenaventura en 1966 y desde muy joven destacó por su fuerza física, talento y capacidad para dominar el medio campo. Su carrera creció rápidamente y pronto llegó a equipos de gran nivel tanto en Colombia como en el extranjero. También se convirtió en una figura fundamental de la Selección Colombia durante una de las épocas más recordadas del fútbol del país. Muchos aficionados todavía recuerdan el gol histórico que marcó contra Alemania en el Mundial de 1990, una jugada que lo transformó en héroe nacional. Gracias a sus contratos internacionales, Rincón logró acumular una fortuna importante. Vivía rodeado de comodidades y disfrutaba del reconocimiento que había conseguido dentro del fútbol. Durante varios años tuvo propiedades, vehículos de lujo y una vida estable económicamente. Parecía que el éxito lo acompañaría para siempre. Sin embargo, detrás de la fama comenzaron a aparecer problemas personales y financieros que poco a poco afectaron toda su estabilidad. Uno de los momentos más difíciles ocurrió después de un grave accidente de tránsito que afectó seriamente su vida. Aunque continuó relacionado con el fútbol durante un tiempo, su situación emocional cambió mucho. Varias personas cercanas afirmaron que el exjugador comenzó a enfrentar etapas de tristeza y depresión después del final de su carrera profesional. Adaptarse a una vida lejos de los estadios no fue sencillo para alguien acostumbrado a la presión y la atención constante del público. Mientras sus ingresos disminuían, sus gastos seguían siendo elevados. Freddy Rincón también tomó decisiones financieras equivocadas y se involucró en negocios poco claros que terminaron generando pérdidas importantes. Algunas inversiones nunca funcionaron y las deudas comenzaron a acumularse. Además, varios problemas legales consumieron gran parte del dinero que todavía conservaba. Los costos de abogados, demandas y compromisos económicos fueron debilitando lentamente su patrimonio.
Con el paso de los años, la situación empeoró. Algunas propiedades tuvieron que ser vendidas para cubrir pagos pendientes y otras terminaron siendo perdidas por problemas financieros. Personas cercanas al exjugador comentaron que también enfrentó dificultades relacionadas con el alcohol y otros problemas personales que afectaron aún más su estabilidad. La falta de una fuente de ingresos constante hizo que la crisis económica fuera cada vez más difícil de controlar. Aunque intentó trabajar como entrenador y participar en proyectos deportivos, las oportunidades nunca fueron tan grandes como en sus años de gloria. Poco a poco se fue alejando de la vida llena de lujos que había conocido durante su carrera internacional. Muchos aficionados se sorprendieron al descubrir que una leyenda del fútbol colombiano atravesaba momentos económicos tan complicados después de haber sido una estrella mundial. En sus últimos años, Freddy Rincón vivió situaciones muy difíciles y enfrentó problemas de salud, económicos y emocionales al mismo tiempo. Su fallecimiento en 2022 dejó una profunda tristeza entre los seguidores del fútbol colombiano. Sin embargo, detrás de los homenajes y recuerdos, también quedó la historia de un hombre que alguna vez tuvo fama, dinero y reconocimiento mundial, pero que terminó enfrentando una realidad completamente distinta mientras el tiempo seguía avanzando silenciosamente fuera de las canchas. Número 4. Joe Arroyo. Joe Arroyo fue una de las voces más importantes de la música colombiana. Nació en Cartagena en 1955 y desde muy pequeño mostró un talento especial para cantar. Creció en un ambiente humilde, pero su pasión por la música lo llevó rápidamente a los escenarios. Con el paso de los años, se convirtió en una figura enorme de la salsa y la música tropical en América Latina. Canciones como La Rebelión marcaron generaciones enteras y transformaron a Joe en un símbolo cultural de Colombia. Sus conciertos reunían miles de personas y su fama cruzó fronteras durante décadas. Gracias al enorme éxito de su carrera, Joe Arroyo ganó muchísimo dinero. Los discos, las giras internacionales y los derechos musicales le permitieron construir una vida llena de lujos. Compró propiedades, vehículos caros y disfrutó de fiestas constantes. Durante muchos años parecía vivir el sueño perfecto de cualquier artista. Sin embargo, detrás de la fama comenzaron a aparecer problemas personales que poco a poco destruyeron la estabilidad que había conseguido con tanto esfuerzo. Uno de los mayores problemas fue su fuerte dependencia de las drogas. El cantante desarrolló una adicción que terminó consumiendo gran parte de su fortuna. Además del dinero gastado en sustancias, también tuvo que enfrentar tratamientos médicos muy costosos. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y aparecieron complicaciones renales, cardíacas y neurológicas. Cada nuevo problema de salud significaba más gastos y menos capacidad para continuar trabajando normalmente. Mientras su estado físico empeoraba, también comenzaron los conflictos financieros. Joe Arroyo permitió que otras personas manejaran parte de sus negocios y varios de esos acuerdos terminaron perjudicándolo económicamente. Algunas decisiones relacionadas con contratos y derechos musicales hicieron que perdiera ingresos importantes. A eso se sumaron separaciones sentimentales, obligaciones económicas y gastos excesivos que nunca disminuyeron, aun cuando sus ganancias ya no eran las mismas de antes. Con menos conciertos y menos oportunidades de trabajo, el cantante comenzó a vivir momentos muy difíciles. Varias propiedades tuvieron que ser vendidas para cubrir deudas y gastos médicos. La vida llena de lujos desapareció lentamente y muchas personas que antes estaban cerca de él también comenzaron a alejarse. Joe pasó de presentarse en enormes escenarios internacionales a enfrentar largos periodos de problemas económicos y personales. Su situación se volvió tan complicada que en ocasiones necesitó ayuda de personas cercanas y seguidores que todavía admiraban su música. A pesar de todo, Joe Arroyo nunca dejó de ser querido por el público. Sus canciones continuaron sonando en fiestas, radios y conciertos alrededor de América Latina. Incluso durante los momentos más difíciles, muchas personas seguían viéndolo como una leyenda viva de la música colombiana. Sin embargo, detrás de esa admiración existía una realidad muy distinta, marcada por enfermedades, pérdidas económicas y una vida mucho más humilde de la que tuvo en el pasado. Número 5. Diomedes Díaz.
Diomedes Díaz fue uno de los cantantes más famosos y polémicos de Colombia. Nació en Valledupar en 1957 y desde joven mostró un enorme talento para la música vallenata. Su voz, carisma y manera de interpretar canciones lo convirtieron rápidamente en una estrella nacional. Con el paso de los años, logró construir una carrera gigantesca y reunió millones de seguidores en Colombia y otros países de América Latina. Sus conciertos eran multitudinarios y sus discos vendían enormes cantidades. Para muchos fanáticos, Diomedes era mucho más que un cantante, era una verdadera leyenda popular. Durante los mejores años de su carrera, ganó muchísimo dinero gracias a conciertos, ventas de álbumes y contratos musicales. Vivía rodeado de lujos, tenía grandes propiedades y disfrutaba de una vida llena de excesos. Su fama parecía imposible de detener y cada nuevo lanzamiento aumentaba todavía más su popularidad. Sin embargo, detrás de la imagen exitosa, comenzaron a aparecer problemas personales y legales que poco a poco afectarían toda su estabilidad financiera. Uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió tras la muerte de una joven llamada Doris Adriana Niño en circunstancias muy polémicas. El caso generó un enorme escándalo nacional y afectó gravemente su imagen pública. Durante años enfrentó a investigaciones, procesos judiciales y fuertes críticas de la prensa. Todo eso provocó enormes gastos en abogados y asuntos legales. Además, muchos contratos y presentaciones comenzaron a desaparecer debido a la presión mediática y al rechazo de parte del público. Mientras sus ingresos disminuían, Diomedes mantenía el mismo estilo de vida costoso de siempre. Continuó gastando grandes cantidades de dinero en propiedades, fiestas y lujos personales. También enfrentó problemas de salud relacionados con excesos y hábitos poco saludables. Su capacidad para trabajar ya no era la igual, y las oportunidades empezaron a reducirse lentamente. Varias personas cercanas afirmaban que el cantante tenía dificultades para controlar sus gastos y organizar correctamente sus finanzas. Con el paso del tiempo, las deudas comenzaron a crecer. Algunas propiedades tuvieron que ser vendidas y otras terminaron afectadas por problemas económicos. La presión financiera se volvió cada vez más fuerte, especialmente porque sus ingresos ya no eran constantes. Aunque todavía mantenía seguidores fieles, la situación estaba muy lejos de los años en que llenaba estadios y recibía enormes cantidades de dinero por cada presentación. Muchas personas se sorprendieron al descubrir que una figura tan grande atravesaba problemas económicos tan serios. A pesar de todo, Diomedes nunca perdió completamente el apoyo de su público. Cada vez que regresaba a los escenarios, miles de fanáticos seguían cantando sus canciones con emoción. Su figura continuaba siendo enorme dentro de la música vallenata, y muchos lo consideraban un símbolo cultural de Colombia. Sin embargo, detrás de esa admiración existía una realidad marcada por conflictos legales, pérdidas económicas y una vida mucho más complicada de lo que muchos imaginaban. En los últimos años de su vida, Diomedes Díaz enfrentó problemas de salud y dificultades financieras al mismo tiempo. Aunque intentó mantenerse activo en la música, ya no tenía la estabilidad de antes. Su fallecimiento en 2013 dejó tristeza entre millones de seguidores, pero también dejó una historia llena de fama, excesos y caídas inesperadas que todavía sigue siendo comentada mientras nuevas generaciones descubren el lado más oscuro de su increíble trayectoria artística. Número 6. Aura Cristina Geithner. Aura Cristina Geithner fue una de las actrices colombianas más conocidas de la televisión latinoamericana. Nació en Bogotá en 1967 y desde muy joven comenzó a trabajar en el mundo artístico. Su belleza y talento rápidamente llamaron la atención de productores de televisión, permitiéndole participar en importantes telenovelas colombianas y mexicanas. Durante muchos años apareció en producciones exitosas que la convirtieron en una figura famosa en distintos países de América Latina. Además de actuar, también trabajó como presentadora y cantante, aumentando todavía más su popularidad. Gracias al éxito de su carrera, Aura Cristina logró ganar grandes cantidades de dinero. Vivía rodeada de comodidades, viajaba constantemente y disfrutaba de una vida muy distinta a la que tuvo durante su infancia. Compró propiedades y mantuvo un estilo de vida elegante que reflejaba la fama que había alcanzado en el mundo del entretenimiento. Para muchos espectadores, parecía tener una vida perfecta, llena de estabilidad y reconocimiento internacional.
Sin embargo, detrás de las cámaras, comenzaron a surgir problemas financieros y personales que cambiarían lentamente su realidad. Uno de los momentos más complicados llegó después de su divorcio. La separación generó gastos importantes relacionados con procesos legales, manutención y cambios en su vida familiar. Al mismo tiempo, algunas inversiones inmobiliarias no dieron los resultados esperados. Varias propiedades comenzaron a perder valor y los costos de mantenimiento seguían creciendo. Mientras tanto, las oportunidades laborales empezaron a disminuir con el paso de los años, y la actriz ya no recibía la misma cantidad de ofertas que durante el mejor momento de su carrera. La industria televisiva también cambió mucho. Nuevas generaciones de actrices comenzaron a ocupar espacios importantes y los papeles para artistas mayores se volvieron menos frecuentes. Ahora Cristina tuvo que aceptar trabajos menos destacados para mantenerse activa y continuar generando ingresos. Aunque seguía siendo conocida por el público, la estabilidad económica ya no era la misma. Los gastos personales, impuestos y responsabilidades familiares hicieron que la situación financiera se volviera cada vez más complicada. Con el tiempo, algunas propiedades tuvieron que ser vendidas para cubrir deudas y mantener su estilo de vida. La actriz pasó de vivir rodeada de lujo a enfrentar etapas mucho más modestas. Muchas personas se sorprendieron al descubrir que alguien tan famoso atravesaba problemas económicos después de tantos años de éxito en la televisión internacional. Aún así, ahora Cristina continuó luchando por mantenerse vigente dentro del medio artístico. Durante varios años apareció en programas de televisión, entrevistas y proyectos menores que le permitieron seguir conectada con el público. También utilizó las redes sociales para mantenerse visible y buscar nuevas oportunidades laborales. Aunque ya no tenía la fortuna de antes, seguía siendo recordada por las telenovelas que marcaron una época importante en la televisión latina. Sus seguidores continuaban demostrando cariño y admiración por el trabajo que realizó durante décadas. Hoy, la vida de Aura Cristina Geithner es muy diferente a la de sus años de mayor fama. Las mansiones, los contratos millonarios y la estabilidad económica quedaron atrás. Sin embargo, su historia sigue llamando la atención porque demuestra cómo incluso las grandes estrellas pueden enfrentar momentos difíciles cuando las oportunidades disminuyen y los problemas financieros comienzan a crecer silenciosamente mientras el tiempo transforma por completo la vida de quienes alguna vez parecían intocables. Número 7. Lady Noriega. Lady Noriega fue una de las artistas más conocidas de Colombia durante la década de 1990. Nació en Bogotá y desde joven mostró interés por la música y la actuación. Su talento y carisma la ayudaron a abrirse camino rápidamente en el mundo del entretenimiento. Muy pronto comenzó a aparecer en programas de televisión y también logró éxito como cantante de música romántica. Su imagen se volvió popular en Colombia y otros países de América Latina, donde muchas personas seguían sus canciones y sus actuaciones en telenovelas. Durante los mejores años de su carrera, Lady Noriega disfrutó de una vida llena de reconocimiento y estabilidad económica. Los conciertos, las producciones televisivas y las campañas publicitarias le permitieron ganar importantes cantidades de dinero. Vivía cómodamente y parecía tener un futuro brillante dentro del espectáculo. Sin embargo, detrás de la fama comenzaron a aparecer problemas personales que poco a poco terminaron afectando toda su vida profesional y financiera. Uno de los golpes más duros fue la profunda depresión que enfrentó durante varios años. La enfermedad afectó gravemente su estado emocional y la obligó a alejarse del mundo artístico. Mientras permanecía lejos de la música y la televisión, sus ingresos desaparecieron casi por completo. Al mismo tiempo, los gastos médicos comenzaron a crecer debido a tratamientos, terapias y medicamentos necesarios para cuidar su salud mental. Cada vez era más difícil sostener el estilo de vida que había mantenido durante los años de éxito. La situación empeoró después de la muerte de una persona cercana, hecho que aumentó todavía más su tristeza y aislamiento. Lady Noriega comenzó a desaparecer de los medios de comunicación y muchas personas dejaron de saber qué había ocurrido con ella. La industria del entretenimiento siguió avanzando y nuevas figuras ocuparon el espacio que antes le pertenecía. Cuando intentó regresar, las oportunidades laborales ya no eran las mismas y la atención del público había disminuido considerablemente. Sin una fuente estable de ingresos, comenzaron los problemas económicos.
Las deudas crecieron lentamente y mantener propiedades se volvió casi imposible. La artista tuvo dificultades para pagar gastos básicos y algunas versiones aseguran que perdió su vivienda debido a la crisis financiera. Durante una etapa complicada, dependió del apoyo de familiares y personas cercanas para poder continuar adelante. Varias personas se sorprendieron al descubrir que una figura tan conocida atravesaba momentos tan difíciles lejos de las cámaras. A pesar de todo, Lady Noriega nunca abandonó completamente su deseo de regresar al mundo artístico. Poco a poco intentó reconstruir su carrera participando en algunos proyectos musicales y entrevistas. Aunque ya no tenía la fama de antes, todavía conservaba seguidores que recordaban con cariño sus canciones y sus actuaciones. Para muchos fanáticos, verla nuevamente en público era una señal de lucha y resistencia después de tantos años complicados. Con el paso del tiempo, su historia comenzó a ser vista como un ejemplo de cómo la fama puede desaparecer rápidamente cuando llegan problemas emocionales y financieros. La artista pasó de vivir rodeada de éxito y atención mediática a enfrentar una realidad mucho más dura y silenciosa. Y aunque continúa intentando recuperar parte de su vida profesional, todavía existen muchas personas que recuerdan la época en que Lady Noriega brillaba en la televisión y la música mientras nadie imaginaba las dificultades que enfrentaría años después, lejos del escenario. Número 8. Marlon Moreno. Marlon Moreno fue uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana durante varios años. Nació en Medellín en 1966 y desde joven mostró interés por la actuación. Gracias a su personalidad fuerte y su estilo natural frente a las cámaras, logró participar en importantes producciones de televisión y cine. Su carrera creció rápidamente y muy pronto comenzó a aparecer en telenovelas exitosas que lo hicieron famoso dentro y fuera de Colombia. Muchos espectadores lo recuerdan por personajes intensos que marcaron una época importante de la televisión colombiana. Durante el mejor momento de su carrera, Marlon Moreno disfrutó de estabilidad económica y reconocimiento público. Los contratos televisivos, las películas y las apariciones en eventos le permitieron ganar mucho dinero. Vivía cómodamente y parecía tener una carrera sólida que duraría muchos años. Además, su popularidad seguía creciendo gracias al éxito internacional de varias producciones colombianas. Sin embargo, detrás de esa imagen exitosa comenzaron a surgir problemas personales y financieros que poco a poco afectaron su vida. Uno de los cambios más importantes ocurrió cuando decidió alejarse temporalmente de los medios. Aunque seguía siendo conocido por el público, su ausencia hizo que las oportunidades laborales disminuyeran con el paso del tiempo. Mientras otros actores continuaban trabajando constantemente, Marlon perdió visibilidad dentro de la industria. La televisión comenzó a cambiar rápidamente y nuevos talentos ocuparon espacios importantes que antes estaban reservados para figuras reconocidas como él. Durante ese periodo, también intentó participar en algunos negocios personales que no funcionaron como esperaba. Varias inversiones terminaron generando pérdidas económicas y los gastos continuaban siendo elevados. El actor mantenía un estilo de vida parecido al de sus mejores años, incluso cuando sus ingresos ya no eran los mismos. Poco a poco comenzaron las dificultades para sostener propiedades y cubrir ciertos compromisos financieros. La falta de una fuente estable de ingresos complicó todavía más la situación. Algunas versiones señalan que tuvo problemas relacionados con asuntos bancarios y deudas acumuladas. Aunque intentó regresar a la televisión, el interés de productores y empresas ya no era igual que antes. La industria del entretenimiento puede cambiar muy rápido, y muchos artistas descubren demasiado tarde que la fama no siempre garantiza estabilidad permanente. Con el paso de los años, Marlon Moreno comenzó a vivir una realidad mucho más sencilla y alejada del lujo que alguna vez conoció. Varias personas se sorprendieron al notar que una figura tan famosa enfrentaba problemas económicos después de haber sido protagonista de grandes producciones. Aún así, el actor nunca desapareció completamente y continuó buscando oportunidades para mantenerse activo dentro del medio artístico. En algunas entrevistas, habló sobre las dificultades que enfrentó y la manera en que la vida puede cambiar de forma inesperada. Muchos seguidores continuaron mostrando apoyo y recordando sus mejores actuaciones. Para una generación completa de televidentes, Marlon Moreno sigue siendo uno de los rostros más importantes de la televisión colombiana.
Sin embargo, detrás de los recuerdos y la fama quedó la historia de un hombre que pasó de los grandes escenarios y contratos exitosos a enfrentar momentos financieros complicados mientras intentaba encontrar nuevamente su lugar dentro de una industria que nunca deja de avanzar. Número 9. Lucho Herrera. Lucho Herrera fue uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia. Nació en Fusagasugá en 1961 y desde joven mostró una gran resistencia física para las competencias de montaña. Gracias a su talento, rápidamente comenzó a destacarse en el ciclismo profesional y se convirtió en una figura admirada dentro y fuera de su país. Durante los años 80, logró importantes victorias en competencias internacionales y fue reconocido como uno de los mejores escaladores del mundo. Sus triunfos hicieron que millones de colombianos siguieran sus carreras con orgullo y emoción. En el mejor momento de su trayectoria deportiva, Lucho Herrera ganó dinero gracias a premios, contratos y patrocinadores. Su fama creció enormemente y muchas marcas querían relacionarse con él por el impacto que tenía en el deporte colombiano. Aunque no llevaba una vida llena de excesos como otras celebridades, logró construir una situación económica estable y pensó que sus ahorros serían suficientes para el futuro. Sin embargo, los problemas comenzaron a aparecer después de su retiro del ciclismo profesional. Cuando dejó las competencias, la realidad cambió rápidamente. Los ingresos que antes llegaban constantemente desaparecieron y Lucho no tenía una estrategia clara para mantener estabilidad financiera durante la jubilación. Además, muchas de las inversiones que realizó no dieron los resultados esperados. Intentó apoyar proyectos relacionados con el ciclismo colombiano y participar en algunos negocios deportivos, pero varios de ellos terminaron fracasando económicamente. Otro problema importante fue la falta de conocimientos financieros. Gran parte del dinero que había ganado permaneció durante años en cuentas bancarias tradicionales sin inversiones sólidas que protegieran su valor. Con el paso del tiempo, la inflación y los gastos personales fueron reduciendo lentamente sus ahorros. También enfrentó costos médicos relacionados con lesiones acumuladas durante tantos años de competencia profesional. Las molestias físicas aumentaron y los tratamientos comenzaron a generar gastos constantes. Mientras la situación económica empeoraba, varias propiedades tuvieron que ser vendidas para cubrir necesidades básicas y mantener cierta estabilidad. Muchas personas se sorprendieron al descubrir que un campeón tan importante enfrentaba dificultades financieras después de haber sido una de las grandes figuras deportivas de Colombia. Aunque seguía siendo respetado y admirado por los aficionados al ciclismo, la fama ya no era suficiente para garantizar tranquilidad económica. Con el paso de los años, Lucho Herrera comenzó a vivir de manera mucho más modesta. Algunas veces participó en eventos deportivos, entrevistas y homenajes que le permitieron obtener ingresos adicionales, pero nunca volvió a disfrutar de la seguridad financiera que tuvo durante su carrera. Y a pesar de las dificultades, muchos colombianos continuaron considerándolo un héroe nacional por todo lo que logró en el deporte internacional. Su historia también comenzó a servir de ejemplo de los problemas que enfrentan muchos deportistas después del retiro. La falta de planificación y la ausencia de ingresos constantes pueden cambiar completamente la vida de quienes alguna vez fueron grandes estrellas. Y aunque Lucho Herrera todavía es recordado como uno de los ciclistas más importantes de América Latina, detrás de las medallas y los homenajes permanece la historia de un hombre que pasó de conquistar montañas en Europa a enfrentar una batalla silenciosa contra los problemas económicos mientras intentaba adaptarse a una vida muy distinta lejos de las competencias. Número 10. Víctor Aristizábal. Víctor Aristizábal fue uno de los delanteros más famosos del fútbol colombiano. Nació en Medellín en 1971 y desde joven demostró un talento especial para marcar goles. Su habilidad dentro del área y su personalidad competitiva lo ayudaron a convertirse rápidamente en una figura importante del fútbol nacional. Con el paso de los años, logró jugar en equipos destacados de Colombia y también tuvo experiencias en ligas internacionales. Además, fue parte de la Selección Colombia en varias competencias importantes, consolidando su nombre entre los mejores atacantes de su generación. Durante los mejores años de su carrera, Aristizábal ganó mucho dinero gracias a contratos deportivos,
premios y acuerdos publicitarios. Vivía cómodamente y disfrutaba de una vida llena de estabilidad. La fama y el éxito parecían acompañarlo constantemente, y muchas personas pensaban que su futuro económico estaba completamente asegurado. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando aparecieron problemas físicos que afectaron seriamente su carrera profesional. Una lesión importante marcó el inicio de sus dificultades. El problema físico redujo sus posibilidades de continuar jugando al alto nivel y finalmente terminó obligándolo a retirarse antes de lo esperado. A partir de ese momento, los ingresos millonarios desaparecieron casi de inmediato. Mientras tanto, los gastos relacionados con tratamientos médicos, cirugías y procesos de recuperación seguían aumentando constantemente. La situación financiera comenzó a complicarse poco a poco. Además de los problemas de salud, Aristizábal tomó decisiones económicas que no dieron buenos resultados. Intentó participar en ciertos negocios e inversiones que terminaron fracasando. Parte del dinero que había acumulado durante su carrera desapareció en proyectos que nunca generaron ganancias reales. Al mismo tiempo, mantener propiedades y cubrir gastos personales se volvió cada vez más difícil sin una fuente estable de ingresos. Con el paso de los años, las deudas comenzaron a crecer. Algunas propiedades tuvieron que ser vendidas y otras terminaron afectadas por problemas financieros. El exfutbolista también enfrentó dificultades para encontrar nuevas oportunidades laborales después de abandonar el fútbol profesional. Aunque recibió propuestas relacionadas con el deporte, muchas no ofrecían la estabilidad económica necesaria para recuperar el nivel de vida que tuvo durante sus años de gloria. Muchas personas se sorprendieron al descubrir que una figura tan conocida enfrentaba momentos financieros complicados. Durante mucho tiempo, Aristizábal había sido visto como uno de los jugadores más exitosos de Colombia, alguien acostumbrado a grandes estadios y reconocimiento internacional. Sin embargo, la realidad después del retiro resultó mucho más dura de lo que muchos imaginaban. La fama deportiva no siempre garantiza tranquilidad económica permanente. A pesar de todo, Aristizábal continuó intentando mantenerse cerca del fútbol. Participó en programas deportivos, entrevistas y algunos proyectos técnicos que le permitieron seguir conectado con el deporte que marcó su vida. Sus seguidores todavía recuerdan sus goles y el papel importante que tuvo en el fútbol colombiano durante muchos años. Para una generación completa, sigue siendo un símbolo de esfuerzo y talento dentro de las canchas. Hoy su vida es mucho más tranquila y modesta que durante el auge de su carrera. Aunque continúa siendo reconocido por el público, la estabilidad económica ya no es la misma de antes. Y mientras muchos recuerdan las celebraciones y triunfos que lo hicieron famoso, pocos imaginan las dificultades financieras que aparecieron después de que las lesiones pusieran fin a una carrera que parecía destinada a durar mucho más tiempo dentro del fútbol internacional. Número 11. Willington Ortiz. Willington Ortiz fue una de las grandes leyendas del fútbol colombiano. Nació en Tumaco en 1952 y desde muy joven llamó la atención por su velocidad, habilidad y estilo de juego. A pesar de crecer en condiciones humildes, logró abrirse camino en el deporte gracias a su enorme talento. Con el paso de los años, se convirtió en una figura importante de equipos históricos de Colombia y también representó a la selección nacional en competencias internacionales. Durante décadas fue admirado por miles de aficionados que lo consideraban uno de los mejores jugadores del país. En sus años de gloria, Ortiz disfrutó de fama y reconocimiento en todo el territorio colombiano. Sin embargo, a diferencia de los futbolistas modernos, los salarios de aquella época no eran tan altos. Aunque logró ganar dinero y vivir cómodamente durante parte de su carrera, nunca acumuló una fortuna enorme que le garantizara estabilidad para toda la vida. Aún así, el público pensaba que una figura tan importante tendría un futuro tranquilo después del retiro. Cuando abandonó el fútbol profesional, comenzaron las verdaderas dificultades. La falta de planificación financiera y la ausencia de inversiones sólidas hicieron que sus ahorros fueran desapareciendo lentamente. Además, los gastos cotidianos continuaban creciendo mientras las oportunidades laborales disminuían. Aunque seguía siendo respetado por los aficionados, el reconocimiento público no se traducía en estabilidad económica real.
Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a afectar seriamente su vida. Las enfermedades y el desgaste físico acumulado durante décadas de actividad deportiva generaron gastos médicos constantes. Los tratamientos, medicamentos y cuidados especiales consumían gran parte de los pocos ingresos que todavía recibía. Su pensión resultó insuficiente para cubrir todas las necesidades económicas que enfrentaba en la vejez. La situación empeoró todavía más debido a la inflación y al aumento constante del costo de vida. Mantener propiedades se volvió muy complicado y finalmente perdió la casa donde vivía por no poder sostener los gastos necesarios. Muchas personas quedaron sorprendidas al descubrir que una leyenda del fútbol colombiano enfrentaba problemas económicos tan graves después de haber dado tantas alegrías al país dentro de las canchas. Con el tiempo, Willington Ortiz comenzó a depender del apoyo de familiares, antiguos compañeros y personas cercanas. Varias campañas solidarias aparecieron para intentar ayudarlo económicamente. Muchos aficionados sintieron tristeza al ver que uno de los jugadores más queridos de Colombia atravesaba una situación tan difícil lejos de los estadios y la fama. A pesar de todo, seguía siendo recordado con cariño por generaciones enteras que crecieron admirando su talento. Aunque algunas instituciones deportivas intentaron rendirle homenajes y ofrecerle apoyo, la realidad económica continuaba siendo complicada. Ortiz pasó de ser una figura admirada en grandes partidos internacionales a vivir una vida mucho más humilde y silenciosa. Su historia comenzó a generar reflexión sobre la situación de muchos deportistas retirados que después de entregar toda su vida al deporte terminan enfrentando problemas financieros y de salud durante la vejez. Hoy, Willington Ortiz sigue siendo considerado una leyenda del fútbol colombiano. Sus jugadas y momentos históricos todavía son recordados por miles de personas. Sin embargo, detrás de los aplausos y homenajes permanece la historia de un hombre que conoció la fama y la admiración nacional, pero que también tuvo que enfrentar las duras consecuencias de una vida sin estabilidad económica mientras el tiempo avanzaba lejos de las luces del fútbol profesional. Número 12. Fernando Solórzano. Fernando Solórzano fue un músico colombiano que dedicó gran parte de su vida al vallenato y a la música popular del Caribe. Desde muy joven mostró talento para componer e interpretar canciones, logrando poco a poco hacerse conocido en diferentes regiones de Colombia. Aunque nunca alcanzó el nivel de fama de las mayores estrellas del país, durante varios años participó en grabaciones, festivales y presentaciones que le permitieron vivir de la música. Su nombre comenzó a sonar en emisoras locales y muchas personas disfrutaban de sus composiciones en fiestas y reuniones populares. Durante la mejor etapa de su carrera, Fernando logró ganar dinero gracias a conciertos y trabajos musicales. Sin embargo, gran parte de los ingresos nunca fueron realmente suficientes para construir una estabilidad económica sólida. Muchos artistas de su generación firmaban contratos poco favorables sin conocer completamente sus derechos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con él. Varias de sus composiciones terminaron siendo vendidas por cantidades muy bajas, mientras otras generaban ganancias que beneficiaban principalmente a productores y empresas discográficas. Con el paso de los años, Fernando comenzó a enfrentar problemas financieros cada vez más difíciles. La falta de conocimiento sobre contratos y derechos de autor hizo que perdiera oportunidades importantes de obtener ingresos estables. Aunque algunas de sus canciones seguían siendo escuchadas, el dinero casi nunca llegaba directamente a sus manos. Mientras tanto, los gastos personales y familiares continuaban aumentando constantemente. Otro problema importante fue la ausencia de ahorros. Durante muchos años, vivió únicamente de lo que ganaba en cada presentación o proyecto musical. Cuando el trabajo disminuyó, no tenía reservas económicas suficientes para enfrentar momentos difíciles. Además, la industria musical empezó a cambiar rápidamente y nuevos artistas ocuparon los espacios que antes pertenecían a músicos de generaciones anteriores. Las oportunidades laborales comenzaron a desaparecer lentamente. Fernando también tuvo que asumir responsabilidades familiares y gastos relacionados con hijos y antiguos compromisos personales. Todo eso complicó todavía más su situación económica. Sin una profesión alternativa y dependiendo únicamente de la música, cada vez era más difícil mantenerse estable.
Con el tiempo, incluso conseguir presentaciones pequeñas se volvió complicado. Muchas personas dejaron de recordar su nombre y la fama que alguna vez tuvo desapareció casi por completo. La crisis financiera llegó a un punto muy duro cuando perdió la posibilidad de mantener una vivienda estable. Durante algunos periodos tuvo que depender del apoyo de familiares y amigos cercanos. Algunas versiones señalan que incluso atravesó momentos relacionados con la falta de hogar y extrema pobreza. Para quienes lo conocieron durante sus mejores años, resultaba difícil creer que un músico tan talentoso hubiera terminado viviendo una situación tan complicada. A pesar de todo, Fernando Solórzano continuó aferrado a la música. En pequeños escenarios y reuniones locales, seguía interpretando canciones y recordando la época en que soñaba con convertirse en una gran estrella nacional. Aunque el público ya no era el mismo, todavía existían personas que admiraban su talento y reconocían el valor de sus composiciones dentro de la música colombiana. Hoy su historia es vista como el reflejo de muchos artistas que entregaron toda su vida al entretenimiento sin recibir la protección económica necesaria. La falta de educación financiera, los malos contratos y el olvido de la industria terminaron destruyendo la estabilidad que tanto esfuerzo le costó construir. Y mientras nuevas generaciones descubren canciones que alguna vez emocionaron a miles de personas, pocos imaginan las enormes dificultades que Fernando Solórzano tuvo que enfrentar lejos de los escenarios y de la fama que un día creyó eterna. Número 13. Jairo Varela. Jairo Varela fue uno de los músicos más importantes de Colombia y el creador del famoso Grupo Niche. Nació en Quibdó en 1949 y desde muy joven mostró un enorme talento para la composición y la música tropical. Con esfuerzo y dedicación, logró construir una carrera impresionante dentro de la salsa colombiana. Sus canciones comenzaron a sonar en toda América Latina y rápidamente se convirtió en una figura admirada por millones de personas. Temas como Cali Pachanguero y muchas otras composiciones hicieron que su nombre quedara marcado para siempre en la historia de la música latina. Durante los mejores años de su carrera, Jairo Varela ganó mucho dinero gracias a conciertos internacionales, discos y derechos musicales. El grupo Niche llenaba escenarios enormes y tenía seguidores en distintos países. La fama y el éxito económico parecían no tener límites. Varela disfrutaba de una vida cómoda rodeada de reconocimiento y estabilidad. Sin embargo, detrás de la imagen de éxito, comenzaron a aparecer problemas financieros y conflictos personales que poco a poco afectaron su patrimonio. Uno de los mayores problemas fue la mala administración de sus negocios. Jairo permitió que varias personas cercanas manejaran asuntos financieros importantes, y algunos socios terminaron aprovechándose de la situación. Con el tiempo, aparecieron conflictos comerciales, desacuerdos y pérdidas económicas relacionadas con inversiones que no funcionaron como esperaba. Además, varios proyectos empresariales vinculados a la música terminaron fracasando y consumiendo gran parte de sus recursos. Los problemas legales también comenzaron a crecer. Jairo Varela enfrentó investigaciones y procesos judiciales que afectaron seriamente su imagen y sus finanzas. Los gastos en abogados y disputas comerciales se volvieron enormes. Mientras tanto, el grupo Niche también atravesó momentos difíciles debido a conflictos internos y separaciones entre integrantes. Todo eso redujo considerablemente los ingresos que durante años habían sostenido su vida llena de éxito. Con el paso del tiempo, las dificultades económicas aumentaron todavía más. Algunas propiedades tuvieron que ser vendidas para cubrir deudas y gastos acumulados. Además, su estado de salud comenzó a deteriorarse y los tratamientos médicos generaron nuevos problemas financieros. La presión emocional también afectó profundamente su vida personal. Personas cercanas aseguraban que atravesó momentos de tristeza y depresión mientras intentaba salvar su carrera y sus negocios. Aunque continuó siendo respetado por el público, la estabilidad económica que alguna vez tuvo desapareció lentamente. Muchas personas se sorprendieron al descubrir que una figura tan importante de la música colombiana enfrentaba problemas financieros tan graves. A pesar de todo, Jairo nunca dejó de trabajar en la música y siguió componiendo canciones hasta sus últimos años de vida.
su amor por la salsa continuó siendo más fuerte que las dificultades que enfrentaba. Con el tiempo, parte de sus derechos musicales también tuvieron que ser negociados para enfrentar las deudas acumuladas. La vida llena de lujos y reconocimiento internacional quedó muy lejos de la realidad que comenzó a vivir en sus últimos años. Sin embargo, para millones de personas, seguía siendo un símbolo de la salsa colombiana y uno de los artistas más importantes del continente. Cuando Jairo Varela falleció en 2012, dejó un enorme legado musical que todavía continúa vivo en todo el mundo. Pero detrás de los homenajes y la admiración, también quedó la historia de un hombre que alcanzó la cima del éxito antes de enfrentar pérdidas económicas, conflictos legales y una dura caída financiera mientras intentaba mantener viva la música que lo convirtió en leyenda. Número 14. Omar Geles. Omar Geles fue uno de los compositores y músicos más reconocidos del vallenato colombiano. Nació en Valledupar y desde muy joven mostró un talento especial para escribir canciones y tocar acordeón. Su habilidad para crear letras emotivas hizo que rápidamente ganara espacio dentro de la música popular colombiana. Durante muchos años trabajó componiendo temas para importantes artistas y también participó como cantante en diferentes agrupaciones. Varias de sus canciones se convirtieron en éxitos que todavía siguen siendo escuchados en Colombia y otros países de América Latina. Aunque logró reconocimiento dentro del mundo musical, la realidad económica de Omar Geles nunca fue tan estable como muchos imaginaban. A pesar de haber trabajado durante décadas en la industria musical, gran parte de sus ingresos dependían únicamente de conciertos y composiciones. En algunos periodos tenía bastante trabajo, pero en otros las oportunidades disminuían considerablemente. Esa falta de estabilidad financiera comenzó a convertirse en un problema serio con el paso de los años. Uno de los mayores obstáculos fue la irregularidad de los ingresos. El músico enfrentaba temporadas donde apenas conseguía presentaciones y debía seguir cubriendo gastos personales, familiares y profesionales. Además, muchos contratos musicales no ofrecían ganancias suficientes para asegurar tranquilidad económica a largo plazo. Aunque algunas de sus canciones alcanzaron gran popularidad, los beneficios financieros no siempre llegaban de manera justa ni constante. Omar también tuvo dificultades relacionadas con los derechos de autor. Varias composiciones no fueron registradas correctamente o terminaron generando ganancias para otras personas dentro de la industria musical. Mientras tanto, él seguía trabajando constantemente para mantenerse activo. Los gastos en instrumentos, estudios de grabación y viajes consumían gran parte del dinero que lograba reunir con esfuerzo. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a empeorar debido a problemas de salud. Las enfermedades y el desgaste físico redujeron sus posibilidades de presentarse con frecuencia. Al disminuir las actuaciones en vivo, los ingresos también bajaron considerablemente. Aún así, los gastos médicos y personales continuaban aumentando. La presión económica se volvió cada vez más difícil de manejar y mantener estabilidad resultaba complicado. A diferencia de otras celebridades, Omar Geles nunca acumuló grandes propiedades ni una fortuna enorme. Durante muchos años vivió de manera sencilla, alquilando viviendas y dependiendo directamente del trabajo musical para sobrevivir. Cuando las oportunidades disminuyeron, las dificultades económicas comenzaron a hacerse mucho más visibles. Varias personas cercanas comentaban que el músico atravesó momentos financieros delicados mientras intentaba mantenerse activo en la industria musical que cambia constantemente con el paso del tiempo. A pesar de todas las dificultades, Omar nunca abandonó completamente la música. Continuó componiendo canciones y participando en pequeños eventos donde todavía era recibido con cariño por el público. Muchas personas seguían admirando su talento y reconociendo la importancia de sus composiciones dentro del vallenato colombiano. Para sus seguidores, seguía siendo una figura respetada, incluso lejos de los grandes escenarios y del éxito comercial de otros tiempos. Su historia comenzó a reflejar la realidad de muchos músicos latinoamericanos que dedican toda su vida al arte sin alcanzar verdadera estabilidad económica. La fama no siempre garantiza riqueza permanente.
especialmente cuando existen malos contratos, problemas de salud y falta de protección financiera. Y mientras nuevas generaciones continúan cantando canciones escritas por Omar Geles, pocos imaginan las dificultades económicas y personales que enfrentó silenciosamente mientras luchaba por mantenerse dentro de un mundo musical que cambia constantemente con el paso del tiempo. Número 15. Checo Acosta. Checo Acosta construyó una carrera reconocida en la televisión colombiana durante años en los que los programas humorísticos y las telenovelas dominaban el entretenimiento popular. Con su estilo espontáneo, presencia llamativa y facilidad para hacer reír al público, logró conseguir espacio en producciones importantes y pasó a ser reconocido en diferentes regiones del país. Durante el periodo de mayor éxito, participó en novelas, segmentos cómicos y presentaciones que le garantizaban ingresos estables y una vida relativamente cómoda. Detrás de cámaras, muchos compañeros creían que Checo tendría una trayectoria larga y segura en la televisión. Era querido por el público y mantenía buenas relaciones con directores, productores y otros artistas. La televisión colombiana atravesaba un momento fuerte, con gran audiencia y muchas oportunidades para actores experimentados. Durante un tiempo, parecía que su presencia en pantalla continuaría asegurada por muchos años. Con el paso del tiempo, sin embargo, la industria comenzó a cambiar. Surgieron nuevos formatos, los productores empezaron a buscar rostros más jóvenes y los papeles destinados a actores mayores disminuyeron de manera gradual. Checo comenzó a recibir menos invitaciones para actuar y notó que su presencia ya no despertaba el mismo interés de antes. El público también cambió, siguiendo nuevas tendencias y nuevos artistas que pasaron a ocupar espacio en los canales de televisión. Además de la reducción de oportunidades, Checo decidió disminuir el ritmo de trabajo. En lugar de continuar buscando papeles de manera intensa, prefirió alejarse poco a poco de las grabaciones y de la agotadora rutina de los estudios. Ese alejamiento voluntario terminó aumentando todavía más la distancia entre él y la industria. Con menos contactos profesionales y menos apariciones públicas, su nombre empezó a desaparecer de los medios. Otro problema importante fue la falta de planificación financiera. Durante los años de mayores ingresos, Checo no acumuló un patrimonio significativo ni creó una reserva para el futuro. Gran parte del dinero recibido era utilizado en gastos cotidianos, viajes, compromisos personales y costos familiares. Cuando los trabajos disminuyeron, se dio cuenta de que no tenía suficiente seguridad financiera para enfrentar un largo periodo sin contratos. Al mismo tiempo, su salud comenzó a presentar dificultades que limitaron todavía más su capacidad para trabajar. Problemas físicos y el desgaste provocado por la edad hicieron más difícil soportar largas grabaciones y horarios exigentes. Sin oportunidades constantes y con menos disposición para regresar a la rutina intensa de la televisión, Checo pasó a vivir una realidad financiera modesta. Aunque permaneció lejos de las cámaras durante años, todavía intenta aparecer ocasionalmente en entrevistas, pequeños proyectos y eventos relacionados con el entretenimiento. Algunos admiradores continúan recordando sus trabajos antiguos, especialmente aquellos que siguieron su carrera en la época dorada de la televisión colombiana. Sin embargo, los regresos han sido limitados y rara vez consiguen traer estabilidad duradera. Mientras busca nuevas posibilidades, Checo sigue intentando mantener viva la conexión con el público que alguna vez acompañó cada paso de su trayectoria. La historia de Checo también sirve como ejemplo de las dificultades enfrentadas por muchos artistas que vivieron periodos de fama, pero no lograron mantener estabilidad después del éxito inicial. En la televisión, los cambios ocurren rápidamente, y profesionales que antes eran indispensables pueden terminar olvidados en pocos años. Sin contratos fijos, sin una jubilación preparada y alejados de las grandes producciones, continúa enfrentando desafíos diarios. Aún así, personas cercanas afirman que Checo mantiene la esperanza de encontrar una nueva oportunidad capaz de acercarlo nuevamente al ambiente artístico que marcó toda su vida. Estas historias demuestran que nadie está libre de las dificultades, ni siquiera quienes brillan en las pantallas. Las vidas de estas 25 celebridades colombianas cambiaron por completo, y muchas de ellas están intentando reconstruir todo desde cero. ¿Cuál de estas historias fue la que más te conmovió?
Déjanos tu comentario abajo y dinos qué te pareció este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto. Activa también la campana de notificaciones para recibir los nuevos videos apenas se publiquen. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.